Entre cuentos y sueños despierta la alegría. Se abre la puerta a mundos de fantasía. Con ritmo y encanto, la magia comienza. Estás escuchando Fantasía en Frecuencia. Bienvenidos, exploradores del tiempo, soñadores del alma y guardianes de la memoria. Hoy los invito a viajar conmigo a un lugar donde el desierto y el mar se abrazan, donde la arena guarda secretos y las montañas cuentan historias. Allí, en el corazón de la península de Baja California Sur, hace muchos siglos vivió un pueblo libre y sobre todo muy sabio. Allí vivían los Guaycuras. Ellos no construyeron pirámides ni templos de piedra, pero su conocimiento se grabó en las cuevas, en las pinturas rupestres que aún resisten con el paso del tiempo. Los Guaycuras caminaban entre el desierto y el mar, recolectaban frutos de cactus, pitayas dulces y dátiles silvestres, pescaban con lanzas, cazaban pequeños animales y conocían los caminos secretos del agua, esas venas invisibles que corren bajo la arena. Pero con el paso de los siglos, muchas de esas voces se fueron apagando. Las tormentas del tiempo borraron sus aldeas, los mapas se olvidaron de sus nombres y solo quedaron ecos, los ecos de los pueblos Guaycuras, que aún susurran entre las montañas de la Giganta y en las playas del Golfo de Baja California Sur. Hoy rescatamos una de esas voces, la historia de Cal, la princesa del desierto, una joven que nació entre las dunas y creció mirando al horizonte, con el corazón lleno de preguntas y los ojos puestos en el misterio. Cal no era una princesa por corona ni por trono. Era una princesa porque sabía escuchar, porque su espíritu estaba unido entre la tierra y porque su pueblo la amaba como una guía. En este episodio viajaremos con ella por el desierto, las montañas y el mar. Descubriremos cómo enfrentó una gran sequía, cómo habló con los espíritus antiguos y cómo salvó a su gente recordándoles algo especial, que la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Así que te invito a dejar que la imaginación te lleve. Cierra los ojos si puedes, respira profundo y escucha, porque lo que estás por oír no es solo una historia, es una semilla del pasado, una voz que todavía vive bajo el sol ardiente de estas hermosas playas. Cal, la princesa del desierto. Hace muchos siglos, cuando la península de Baja California Sur era un solo largo brazo de tierra bañada por el mar, vivía un pueblo fuerte y libre. Ahí vivían los Guaycuras. Ellos cazaban, recolectaban, pescaban y caminaban grandes distancias entre los cerros, los desiertos y las playas. Su historia casi se ha perdido con el tiempo, pero aún queda una voz que la recuerda, la de Cal, la princesa del desierto. Capítulo 1.
El amanecer en la península. Cal nació en una aldea cercana de las montañas de la Giganta, donde el sol se levanta dorando las rocas y los cactus florecen una vez al año. Su pueblo vivía del mar y de la tierra. Recolectaban pitayas, dátiles silvestres, miel de cactus y pescaban en las aguas del Golfo. No tenían templos ni palacios, pero sí un gran respeto por el mundo que los rodeaba. No tenían templos ni palacios, pero sí un gran respeto por el mundo que los rodeaba. Creían que la tierra era madre, el mar era hermano y el fuego su memoria. Desde niña, Cal fue curiosa y valiente. Le gustaba seguir a los cazadores, observar cómo rastreaban a los animales y leer las señales del cielo. Los ancianos decían que tenía un corazón que entendía lo que otros no veían. Capítulo 2. El pueblo del movimiento. Los guaycuras eran nómadas. Caminaban según las estaciones, moviéndose donde hubiera agua y frutos. No conocían el lujo, pero sí conocían la libertad. Construían refugios con ramas y pieles de animales, que desmontaban fácilmente cuando el desierto les pedía partir. Por las noches, se reunían alrededor del fuego para contar historias. Hablaban de los espíritus del agua y el sol, de las pinturas rupestres que sus antepasados habían dejado en las cuevas, y del gran jaguar, guardián de las montañas. El más anciano del pueblo decía que el jaguar vigila el equilibrio, y cuando los hombres olvidan agradecer, el jaguar se esconde y el mundo se enferma. Cal escuchaba en silencio. Comprendió que cada piedra y cada planta tenía un espíritu. Capítulo 3. El llamado de la sequía. Pasaron los años y llegó una época difícil. El sol ardía sin descanso y los pozos se secaron, las plantas morían y el mar parecía más salado que nunca. El pueblo de Cal comenzó a tener miedo. Algunos pensaban en marcharse hacia el norte, otros en rogar a los dioses antiguos. Cal, ya convertida en una mujer, habló al consejo de ancianos. Ella muy firme les dijo que no podían huir, que el desierto les había dado todo y que si lo abandonaban, los olvidarían. Los ancianos guardaron silencio. Nadie se había atrevido a hablar así desde hacía muchas generaciones. El más anciano de la tribu le dijo: ¿qué podrías hacer si eres tan solo una niña? Cal, con una voz fuerte y firme, le dijo que buscaría la manera de traer agua a su pueblo nuevamente. Capítulo 4. La cueva de los antiguos.
Cal partió sola hacia los cerros. Durante días caminó entre cactus gigantes, caminó por desiertos infinitos, hasta que finalmente llegó a una cueva que los guaycuras consideraban sagrada. En sus paredes habían pinturas de manos, animales y figuras humanas, pintadas con rojo, negro y ocre. Cal encendió una antorcha y se arrodilló frente a las imágenes. Con una voz suave se acercó hacia las pinturas y les dijo: «Ancestros, vengo a pedir un consejo. El agua se ha ido y mi pueblo sufre». El eco se devolvió en su voz, y luego un murmullo. Las figuras comenzaron a brillar con una luz tenue. De entre las sombras surgieron 3 espíritus mágicos: el venado, el pez y el halcón. El venado, con una voz serena, le dijo que el desierto no castiga, él enseña, busca donde el agua se esconde debajo de las piedras. El pez, con una voz muy lenta y adormecida, le decía que el mar guarda su fuerza en los ciclos y que cuando la luna se enciende, el agua volverá. Y el halcón, con una voz firme, le dijo que su deber no es solo salvar a su pueblo, sino enseñarles a escuchar al mundo. Las figuras se desvanecieron y la cueva quedó en silencio. Cal comprendió que el mensaje era claro. La tierra no estaba muerta, solo estaba dormida. Capítulo 5. El regreso a la vida. Cal regresó a su aldea, tomó a los niños y les enseñó a cavar donde las piedras brillaban más claro. En uno de esos lugares, al romper una roca, brotó un hilo de agua dulce. El pueblo entero corrió a verla. El agua corría entre sus manos y todos bebieron llorando de felicidad. Cal no trajo magia, pero trajo conocimiento. Recordó lo que su pueblo había olvidado, que el desierto no era enemigo, sino un maestro. Desde ese día, los guaycuras aprendieron a conservar el agua, a respetar los ciclos del sol y de la luna, y a dejar ofrenda a los manantiales. Capítulo 6. El legado de Cal. Cal se convirtió en la líder de su gente. No era una reina, porque los guaycuras no creían en tronos ni en coronas. Ella era una guía, la que enseñaba y recordaba. Cuando alguien cazaba, ella pedía que se agradeciera al animal. Cuando alguien nacía, se pintaba su mano en la roca para que los espíritus de la tierra lo reconocieran. Con el paso del tiempo, Cal envejeció, pero su mirada seguía llena de luz. Una noche, caminó hacia el mar, se arrodilló frente a las olas y habló con una voz baja. Mi pueblo vive, la tierra respira, pero mi tarea ya ha terminado. Al amanecer, solo se encontraron sus huellas en la arena, y dicen que el mar la guardó para siempre. Capítulo 5. El eco de los guaycuras. Los siglos pasaron,
y los Guaycuras desaparecieron de la historia escrita, pero su espíritu quedó en las cuevas pintadas, en los cerros que llevan sus nombres y en el silencio del desierto. Cal se convirtió en leyenda, una historia que los pocos ancianos que quedan aún cuentan a los viajeros. La historia de una joven que salvó a su pueblo, recordándoles que la tierra es un ser vivo. No olvides tus raíces, porque cuando olvidamos de dónde venimos, olvidamos cómo vivir en armonía con la tierra. Y así termina nuestra travesía con el tiempo. Cal, la princesa del desierto, nos ha dejado más que una historia. Nos ha dejado un recuerdo vivo, una enseñanza que sigue resonando en cada rincón de la península. Nos enseñó a que la fuerza no siempre viene del poder, sino del conocimiento y el respeto, porque incluso en el silencio hay vida, y en las raíces, no tan solo bajo la tierra, también están en nuestras memorias. Los Guaycuras, aquel pueblo que habitó la Baja antes de la historia escrita, nos dejó un legado invisible, una forma de mirar el mundo. Ellos sabían esperar la lluvia sin miedo, sabían caminar sin dejar huella, sabían agradecer incluso por lo que aún no llegaba. A veces creemos que las culturas antiguas desaparecieron, pero no desaparecen del todo. Siguen vivas en los nombres de los cerros, en las playas donde aún se oyen cantos sin letra, en los símbolos que pintaron en las rocas, para que nunca los olvidemos. Cal respetaba eso, la voz de quienes ya no pueden hablar, el eco de un pueblo que amó la tierra sin poseerla. Su historia nos recuerda que si escuchamos con atención, todavía podemos oírlos. El rumor del mar, el zumbido del viento entre los cardones y la calma en el atardecer. Hoy los invito a hacer una promesa sencilla, a no olvidar de dónde venimos, porque cuando perdemos nuestras raíces, perdemos también el sentido de hacia dónde vamos. Cada piedra, cada semilla, cada nombre indígena es una historia que aún respira. Hay que cuidarla, recordarla y amarla. Y cuando camines por las playas de Baja California Sur y el sol pinte el cielo de naranja, piensa en Cal. Tal vez, si guardas silencio, escucharás sus pasos entre la arena, vigilando que el espíritu de su pueblo siga vivo. Yo soy América, y esto fue un episodio de nuestro viaje sonoro, donde la historia se mezcla con la imaginación y el pasado vuelve a respirar. Recuerda que cada historia que te cuento es de mi autoría y me ayudaría mucho apoyando estos videos. Nos escuchamos el próximo viernes a las 7 de la noche, aquí mismo en YouTube y en Spotify, con una historia nueva, en una nueva voz y en un nuevo eco de alma de nuestra tierra. Hasta entonces, que el desierto te hable con un silencio, que el mar te acompañe con su canción y que nunca olvides tus raíces. Guarda silencio, la noche te abraza, los párpados pesan, la mente descansa, la luna bosteza, las estrellas tintilan, te invitan al sueño, sus voces se afinan. Es hora de soñar,
con calma y paciencia. Hasta el próximo cuento en Fantasía en Frecuencia.